Bien, vamos a continuar con nuestra secuencia de videos de simulando circuitos con análisis de Monte Carlo en LTSpice y MATLAB. Vamos a pensar en los siguientes circuitos, ¿no? Este es el circuito 1 con un beta de 120, el circuito 2 igualmente con un beta de 120 y el circuito 3 con un mismo beta de 120. Noten que estas son tres redes de polarización distintas. También tenemos que el voltaje de alimentación es el mismo. Tenemos 20 voltios en el circuito 1, lo mismo en el circuito 2 y lo mismo en el circuito 3. Y si nosotros suponemos estos tres circuitos están polarizados en la región activa directa y hacemos el análisis teórico y lo simulamos, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? En los tres circuitos. Para el circuito 1, el análisis teórico es 1.05 mA de corriente de colector y la simulación es lo mostrado, ¿no? Bastante cercano. Asimismo, la corriente de colector para el circuito 2, ¿no? El análisis teórico nos muestra que es 2.37 mA de corriente de colector y en la simulación la corriente de colector dio 2.25 mA. Asimismo, la corriente de colector 3, es decir, del circuito 3, el análisis teórico nos dio 1.45 mA y la simulación nos da 1.43 mA. Bastante cerca entre lo teórico y lo simulado. Ahora, surge la pregunta, ¿y cómo será en la vida real? Es decir, si nosotros implementamos estos circuitos, ya sea en un protoboard, en una placa, veremos que va a haber variaciones, ¿no? Entonces, esas variaciones se deben a las tolerancias que tienen los dispositivos. Por ejemplo, las resistencias pueden tener tolerancia de 5 al 10%. La fuente de tensión, ¿no? Tienen su tensión nominal más o menos un voltaje de rizado. Asimismo, las fuentes de corriente tienen una corriente nominal más o menos un delta de corriente. Por ejemplo, en el transistor BJT el parámetro beta varía bastante entre transistores del mismo tipo. Eso ustedes lo pueden ver en la hoja de datos. Y eso es lo que hoy día vamos a trabajar en este video. Asimismo, en los transistores MOSFET los parámetros KN, transconductancia de proceso y tensión umbral varían también, entre otros parámetros obviamente. Y otros dispositivos también tienen sus respectivas tolerancias o variaciones. Por ejemplo, la inductancia, la capacidad también tiene tolerancias. Debido a esas tolerancias es que justamente los resultados teóricos son diferentes a los resultados en el circuito implementado físicamente. Entonces, a partir de ahí surge la pregunta si es que a partir de la simulación del circuito podemos predecir tales variaciones debido a las tolerancias que acabamos de mostrar en los diferentes parámetros y sobre todo y lo más importante, cómo esas variaciones, cómo esas tolerancias impactan en alguna variable circuital, llámese corriente o tensión. Entonces, ¿se pueden predecir tales variaciones mediante simulación? Sí. El LTSpice tiene los siguientes comandos para variar parámetros en un circuito. El comando .stepParam, que varía hasta 3 parámetros definidos por el usuario. El comando .flat, donde se da una distribución uniforme de números aleatorios entre -x y x, siendo x el argumento de dicha función. Asimismo, el comando .gauss son números aleatorios de distribución gaussiana con una variación estándar igual a x, siendo x el argumento de la función gaussiana. El comando .mc o Monte Carlo, que es una distribución uniforme de números aleatorios en este intervalo, ¿no? Siendo x el valor nominal o el valor promedio, también podría ser, y y es la tolerancia o variación. A lo largo de estos videos que hemos estado haciendo, hemos estado usando estos dos comandos y la combinación de ambos, ¿no? Monte Carlo de una gaussiana, ¿no? Que eso fue lo que hicimos en el primer video. Entonces, en nuestro estudio que estamos viendo,
observamos lo siguiente, ¿no? En el video 1 vimos la variación de la tolerancia de una resistencia. La variación en el video 2 vimos la variación de todos los componentes en un circuito resistivo. En el video 3 vimos la variación de los componentes en un filtro RC, ¿no? Y sobre todo vimos el impacto en el video 2 y el video 3 vimos el impacto de esta variación en variables circuitales tales como corriente, tensión, ¿no? Y por ejemplo en el video 3 vimos el impacto de las variaciones de los componentes en un filtro RC en la frecuencia de corte, por ejemplo menos 3 decibeles. Estos 3 videos ya han sido terminados y abajo en la descripción de este video les dejo el link donde están estos 3 videos anteriores. Hoy día vamos a ver el video 4 en donde observaremos la variación del parámetro beta en circuitos con BJT y su impacto de esta variación de beta en las corrientes de colector de dichos circuitos. Y por último en el video 5 veremos las variaciones de las resistencias y de los parámetros tales como transconductancia de proceso y voltaje umbral en un circuito con transistor MOSFET. Bien, vamos a simular con LTSpice y los datos los vamos a presentar en MATLAB para una mejor visualización, ¿no? Es decir, vamos a hacer la combinación de MATLAB, LTSpice más MATLAB. Yo me estoy basando en esta referencia, en este paper, que ustedes lo pueden bajar en la página de donde se descarga el LTSpice. Bien, entonces vamos hacia ese objetivo. Vamos primero a implementar estos 3 circuitos de acá, aquí en el LTSpice. A ver, vamos acá con el primer circuito. Resistencia. Acá es 2.2 mega y el otro 5.1K. Acá vamos a agregar el VSC. Ponemos aquí un label y acá vamos a poner este. Ya después le vamos a poner vamos a copiar el circuito aquí y vamos a estirar esto para acá. Resistencia F3, aquí sería 8.2 1.5, aquí 1.5K, 4.3 1. Bien, ahora para el siguiente circuito copiamos esto igual y acá le hacemos la variación. No hay esto ni esto en el siguiente circuito, entonces acá le ponemos la tierra, hacer VCC, cortamos acá. Bien, me parece que es 1 mega. A ver, veamos si es así. Sí, 1 mega 5.1K. Acá faltó. A ver, repasemos. 2 megas 5.1, 2.2 megas 5.1, 8.2 4.3 1.51, 8.2 4.3 1.51, 5.1K 1 mega. Bien, ya está. Ahora vamos a agregar acá el beta. Entonces aquí ponemos un punto model
model NPN, que es el nombre del transistor, que puede ser cualquier nombre, siempre que yo estoy haciendo coincidir este de acá, este nombre con este NPN de acá, este NPN de acá y este NPN de acá, dado que los tres transistores tienen el mismo beta. Ya puedo poner NPNT, por ejemplo, ¿no? NPNT, PNT, por ejemplo, ya, y después vamos a hacer el cambio. Y después NPN, que es el nombre del dispositivo con el que el SPICE simula. El beta se pone como beta F, beta forward, y ahí ponemos entre llaves el Monte Carlo. Vamos a hacer variar el parámetro beta, que vale 120, y una variación. NPN-T tiene que ir aquí, para que de esta forma el modelo de este transistor, el modelo del transistor de aquí se enlace con el de acá y con el de acá y con el de acá. Bien, entonces NPN-T, NPN-T del Q2, NPN-T del Q1 se están enlazando con el modelo que estoy colocando aquí. Bien, la variación de beta lo estamos parametrizando, entonces acá ponemos derecho, nos vamos acá, punto para, entonces aquí escribimos var, vamos a hacer que varíe el 10%, entonces entre llaves 10 entre 100, 10 entre llaves porque está trabajando con, está haciendo un cálculo aritmético ahí, ¿no? Bien, ¿qué más? Vamos a simularlo en punto P, derecho, edit simulation command, DC operation point. Ya, ahora otra cosa que me estaba olvidando es la tensión de alimentación. La tensión de alimentación también varía, ¿no? Dado que tiene un rizado, entonces vamos a aprovechar para hacerla variar, ¿no? Entonces acá colocamos DC value Monte Carlo, creo que vale, ¿cuánto? 20, si no me equivoco, 20 voltios, y que varíe, a ver, par B, ¿no? Si lo estamos parametrizando. Entonces, si lo hemos parametrizado, irá acá. Var B. Variación de la variable B. Entonces, por ejemplo, le vamos a dar un 1%, ¿no? 1 entre 100. Nuestra tensión de rizado es 1%, ¿no? O el porcentaje de rizado que sea 1%. Bien, y ahora falta crear la variable rank. Punto P, help me edit, .step command, nombre de la variable que se va a barrer. Rank es una variable ficticia, naturaleza del barrido lineal que vaya de 1 hasta 1000, de 1 en 1. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto de acá? En punto step param, esto de acá de RAM es una variable ficticia que va a hacer que haya 1000 simulaciones de estos circuitos, ¿no? De 1 en 1. Bien, entonces ya tenemos todo, procedemos a simular y esperamos a que termine. Bien, ya terminó. Entonces aquí vamos a graficar, por ejemplo, vamos a agregar 3 plot paint, ¿ya? Y acá arriba vamos a poner, por ejemplo, el ICQ1 que pertenece al circuito 1. Aquí le damos clic a traces ICQ2 que pertenece al circuito 2, y aquí le damos clic a traces por el ICQ3 que pertenece al circuito 3. Bien, primero, lo que está en el eje X son las simulaciones, ¿ya? Hay 1000 simulaciones.
y lo que está en el eje Y es la variación o la variabilidad de la corriente, ¿no? de cada corriente colector de los transistores. Entremos un poquito más en detalle. Por ejemplo, aquí para la corriente de colector del transistor 3, del circuito 3, por ejemplo, dado que X es las simulaciones, en la simulación 1 se obtuvo una corriente de colector 3 de aproximadamente 1.42 mA. En la segunda simulación se obtuvo 1.47 mili. En la simulación 3 se obtuvo 1.42 miliamperes, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ahí tienen los datos, ¿no? Ahí tienen las variaciones. Ahora, una mejor forma de presentar estos datos es en el MATLAB. A lo largo de estos videos he estado mostrándoles cómo a través de histogramas. Entonces, esto de acá, esta data la vamos a guardar. Se van aquí a File, Export Data as Text, y noten cómo hay varios traces aquí, ¿ya? Varios trazos. Pero están marcados el IC de Q1, de Q2 y Q3, porque acá ustedes en el gráfico han ploteado dichas corrientes de colector. Entonces esa es la que vamos a guardar. No me interesa a nosotras. Nos vamos aquí a Browse, por ejemplo aquí a Desktop. Le ponemos Draft 1 o así que se quede con Draft 2. Ok. Bien, veamos entonces qué tenemos. Aquí está en Draft 2. Noten que tenemos aquí RAM, ICQ1, ICQ2 y ICQ3. A RAM le pertenecen toda esta columna 1. A ICQ1 le pertenece la columna 2. ICQ2 le pertenece la columna 3 y a ICQ3 le pertenece la columna 4. Por ejemplo, en el RAM 1, en la corriente colector 1 se obtuvo 1.05 mili. En la corriente colector 2 se obtuvo 2.22 mili y en la corriente colector 3 se obtuvo 1.42 mili y así sucesivamente. Entonces con estos puntos de aquí, con esos puntos de ahí es que el LTSpice grafica todo esto que ustedes ven aquí. Bien, entonces todo esto lo vamos a copiar, control A, control C, y nos vamos a MATLAB, llamamos un script y ahí pegamos todo. Nos vamos hasta arriba y recordemos que el IC1, la corriente colector 1 está en la columna 2, corriente colector 2 está en la columna 3, corriente colector 3 está en la columna 4. Bien, esto de acá lo retiramos y procedemos a grabar. Y eso lo vamos a colocar como, no sé, datos, por ejemplo, no sé, datos simplemente. Ya. Bien, ahora creamos nuestro programa. Esos datos los vamos a cargar en una variable que se va a llamar x1. Lo cargamos con el comando load y en el argumento de load ponemos entre apóstrofes los datos, ¿no? datos o el archivo que vamos a cargar, datos.m, no olvidar la extensión. Posteriormente ya está la variable cargada en datos, perdón, ya está la variable o ya están los datos cargados en la variable x1. ¿Ya? Ahora vamos a, debido a que nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos esto, x1, columna 1, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, columna 2, 4, 5, 6, columna 2, acá está el RAM, acá está la IC1, 6, 7, 8. Columna 3 está la IC2, por ejemplo 9, 10, 11, 12. En la columna 4 está la IC3, 13, 14, 15, 16. Y esto de acá corresponde a la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4.
Entonces, ¿qué es lo que me importa a mí? Me importa accesar a la corriente colector 1, 2 y 3. Vale decir a la columna 2, columna 3 y columna 4. Bien. Entonces, por ejemplo, MATLAB me permite accesar ya sea a un punto de acá o a toda una columna o una fila. Por ejemplo, si nosotros queremos en este punto de acá es como si fuese un par ordenado. Y para obtener este número 14, por ejemplo, llamamos a esa variable y1, ¿no? ¿Dónde está y1 en x1? Primero es fila, coma, columna. ¿En qué fila está? En la fila 2, ¿no? Y en la columna 4. Entonces es como si fuese un par ordenado, ¿no? Fila, columna, fila, columna. Bien, ahora, si yo quiero, por ejemplo, toda esta columna de acá, a eso lo llamaremos, por ejemplo, IC1. ¿Dónde está IC1? En X1. Ya. ¿Qué filas tenemos? Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Es decir, todas las filas ponemos 2 puntos. Coma. ¿Qué columna? 2. Listo. Ya cargamos solamente la columna 2. De manera similar para IC2. ¿Dónde está IC2? En la matriz X1. Ya. ¿Qué tenemos ahí? Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. O sea, todas las filas. Todas las filas, 2 puntos. ¿Qué columna? 3. De la misma manera IC3. ¿Dónde está IC3? En X1. Ya. ¿Qué datos quiero? Quiero toda la columna. Entonces, ¿qué datos hay? Está el dato de la fila 1, el dato de la fila 2, el dato de la fila 3, el dato de la fila 4. O sea, todas las filas. ¿Qué columna? 4. Listo. Con esto yo ya llamé las columnas. La columna 2, 3 y 4. Entonces eso es lo que vamos a colocar acá. Por ejemplo, IC1 igual a X1, 2 puntos, coma 2, punto y coma. Y esto lo copiamos. Y acá X2. IC3. Perdón, este es X1. Y acá es fila 3. Y acá es, perdón, columna 3, columna 4. Listo, ya está. Sí, ya está. Ahora, vamos a colocar los histogramas. Con eso ya tendría todo. Vamos a ponerle una figura 1. Histogram de IC1, 50 bins o 50 rectángulos, ¿no? Vamos a encender la grilla y vamos a adornar nuestro gráfico, ¿no? GCA, vamos a ponerlo más presentable. Font size, 22, por ejemplo. Punto y coma. Perdón, es GCA. Y acá grid alfa para engrosar la grilla. Esto llega solamente hasta 1. Llega hasta 1. Ya, esa es la más ancha que hay. Con esto yo estoy haciendo que el tamaño de la letra de los ejes, no de los labels de los ejes, sino de los ejes, sea más grande. Acá le ponemos un título. Y esta que sea la corriente de colector, la corriente IC1. Y le vamos a poner un tamaño, font size, coma, no sé, pues 22 supongamos, punto y coma. Title, text label,
número en el eje X ponemos la variabilidad en este caso. Hice 1 amperio. Listo, lo dejamos de ese mismo tamaño, a ver qué resulta. Y en YLabel YLabel sería el número de ocurrencias o frecuencia que otros les ponen, ¿no? Ya. Y copiamos esto y lo ponemos figura 2 y acá que sea IC2 y acá es corriente 2, corriente 2. Ya. Y acá figura 3 que corresponde a la corriente de colector 3 del circuito 3. Y acá figura 3. Y ya está, si no hemos cometido un error ya está. Por si acaso la explicación de qué es cada uno de estos está en el video 1. ¿no? Como les dije en la descripción de este video les dejo los links. Pero básicamente es para presentación. Listo, a ver, vamos a ver. Vamos a grabarlo. Y lo grabamos en el mismo folder donde están los datos. Y este que sea circuito BJT. ¿no? Circuitos BJT. Ya, a ver qué sale. Ya, ahí están las variaciones, ¿no? La variabilidad. Este de la corriente IC3, este de la corriente IC2 y este de la corriente IC1. Entonces, me parece, ¿no? que así está mejor, así como está mejor presentado que aquí, ¿no? Nos podemos entonces ayudar al que desee del MATLAB, ya sabe cómo, ya le he mostrado cómo. Ahora, podemos hacer una comparación y creo que sería lo justo hacer una comparación de estos datos. El problema es el siguiente, que por ejemplo aquí, por ejemplo podemos todo colocar en, como son tres figuras, podemos colocarlo en un subplot, ¿no? Subplot 1, el subplot 2, subplot 3. El problema es que, por ejemplo, en cuanto a la corriente de colector 1, del circuito 1, más o menos el gráfico está centrado o está alrededor de 1.05 mil. El otro, el circuito 2 me parece que está alrededor de 2.30 y tantos. Por ejemplo, acá está alrededor de 2.34, por ejemplo, miliamperes. El otro me parece que es 1. A ver, el 3, 1.4 por ahí, alrededor de 1.4. O sea, esto va a estar por acá. Entonces no tengo cómo comparar, porque lo que yo quiero ver es justamente como de lo que siempre se dice en los libros, ¿no? Que el circuito, el segundo circuito, que le llaman circuito H, es el menos vulnerable a la variación del beta. Por ejemplo, debería de dar algo así, ¿no? Si comparáramos los tres, deberíamos de ver algo así, ¿no? El primer circuito es el más vulnerable, el otro circuito puede variar menos, ¿no? Entonces la variabilidad de la corriente, el delta I de corriente, ¿no? es menor en el circuito 2, ya que ese tipo de red de polarización, ¿no? se hace más menos propenso a los cambios de beta, ¿no? Esto es lo que queremos ver. Lo que se me ocurre a mí hacer es lo siguiente. Yo de acá puedo obtener una media, aquí también un valor promedio
y aquí también un valor promedio. Entonces, todos estos datos están contenidos en la variable IC1. Todos los datos de acá están contenidos en la variable IC2. Todos los datos que hay acá están contenidos en la variable IC3. Lo que yo puedo hacer es obtener la media y a IC1 restarle la media de IC1, el promedio. Entonces eso va a hacer que automáticamente esto se centre en un origen, ¿no? Por ejemplo, se centra en un origen. Ya, lo mismo acá, a IC2 le resto la media de IC2 y al IC3 le resto la media de IC3, su propio promedio, y debería salir algo así. ¿No? Y para que se centren bien, tendría que colocar ejes, los mismos límites en el eje X, ¿no? Menos X1 hasta X1, por ejemplo, ¿no? Los mismos límites en las tres figuras, para que el 0 esté centrado, ¿no? Y ahí puede apreciar la variabilidad. Entonces, esto lo puedo hacer con un subplot. Como son tres, este es fila 1, fila 2, fila 3, subplot 3 filas, este solamente hay una columna 1, subplot 1. El otro sería subplot 3,1, subplot 2, y el otro sería subplot 3,1, subplot 3. Entonces cambiemos todo lo que dice figura por subplot y veamos qué nos sale. Ponemos esto. Entonces aquí cambiemos subplot plot subplot 3,1,1 acá 3,1,2 acá 3,1,3. Ya, ahora sacamos también el valor medio. Por ejemplo, media de IC1 igual a, el comando para sacar la media es min de IC1. Copiamos media de IC2, sería 2, media de IC3, esta sería 3. Y aquí le restamos, ¿no? Ahí la media, el valor promedio de IC1. Y lo mismo hacemos en nosotros. Este es el 3. Listo. Ya lo tenemos entonces. Hasta ahí vamos a graficar para ver qué cosa tenemos. Simulemos. Ya. Bien. Prácticamente ya hemos terminado, pero aquí lo que estamos viendo es que no tenemos los mismos ejes X. Si bien es cierto que la variabilidad de las corrientes de colector están en el mismo orden o casi en el mismo orden, la variabilidad de la corriente 2 es muy pequeña, no así es los límites, ¿sí? No así son los límites de del eje X. Por ejemplo, ¿cuánto es? Vamos a establecer algunos límites. Por ejemplo, aquí los mismos límites debería ser xlim entre llaves, no sé, pues se me ocurre menos 200 micras hasta 200 micras, ¿no? Dado que lo he centrado en 0. Igual acá, igual acá. Veamos. Ya, ahí está. El circuito 2, la red 2,
este circuito H es menos vulnerable al cambio de beta, ¿no? Es decir, su corriente de colector, ¿no?, sufre menos el impacto de la variación del beta, ¿no? No así los otros circuitos, ¿no? Aquí lo pueden apreciar y podemos ir con más acá, a ver, ¿todo cuánto sería? A ver, busquemos un valor acá. Ya, a ver, simulemos qué tal sale. Ya, me parece que ahí se puede. Bien, entonces el impacto de la variación de beta, ¿no?, es menor en la red de polarización 2, en el circuito H, ¿no? Miren ustedes, es menor, ¿no? A esa conclusión podemos llegar. Ahora, ustedes también podrían acá hacer el siguiente experimento. Podrían, por ejemplo, variar también las resistencias, ¿no? Variar las resistencias, pónganle por ejemplo un 5% de variación a las resistencias, ¿no? Le hacen una variación de tipo Monte Carlo y ver entonces ahí cuál es el impacto de de todos los componentes en el circuito en la corriente de colector de cada red de polarización, ¿no? Y ver cuál es la que menos, cuál es la más vulnerable a todos esos cambios, ¿no? Y ahí también ven cuál es la menos vulnerable a todos esos cambios de tolerancia, de resistencia, de rizado de tensión, de alimentación y de la variación del beta. Bien, eso sería todo entonces.